El jardín de Getsemaní solía ser un lugar de paz, donde Jesús buscaba la cercanía con su Padre. Pero en ese día, el Getsemaní dejó de ser un lugar de paz y se volvió en un lugar de prueba. Señor, Jesús temblaba de miedo porque la presión sobre él era tan grande, tan intensa, que el terror invadió su alma y literalmente comenzó a sudar sangre. Esto sucedió porque el corazón comenzó a latir con tanta fuerza, con tanta presión, que los capilares sanguíneos de la piel explotaron y literalmente sangre fue liberada de los poros. Algunos dicen que él temblaba por el sufrimiento físico que iba a enfrentar, pero la Biblia nos revela la verdadera razón de su angustia. Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa. Sin embargo, yo quiero que se haga tu voluntad, no la mía. En el Antiguo Testamento, la copa del Padre representaba la ira que Dios daría a beber a las naciones pecadoras en el juicio final. Pero esa noche en Getsemaní, el Padre ofreció un intercambio. La humanidad merece mi ira por sus pecados. Mi santidad no puede ser violada. Han roto mi pacto. Han despreciado mi amor, y para que mi justicia sea satisfecha, necesito que tú tomes de la copa que les corresponde a ellos, para darle a ellos de la copa de amor que tú mereces. No hay otra manera. La copa de tu ira es demasiado grande, demasiado profunda. No hay otra manera. Jesús, tú sabes que mi ira es la furia más grande del universo, y esta hace temblar a cada demonio del infierno. No hay otra manera. Padre, si es posible, no me hagas beber de este trago amargo, pero que no sea lo que yo quiero, sino tu voluntad. Jesús ganó la batalla en el Getsemaní cuando enfrentó la presión de tomar una decisión. En ese momento de máxima tensión, le salió completamente de su corazón un amor indescriptible, y aquel sudor ensangrentado es el reflejo del profundo sufrimiento mental y del terror físico experimentado en su alma, para que tú no tengas que enfrentar más con depresión, ansiedad o miedo. Maestro, Amigo, ¿a qué viene? Lo trataron como si fuera un maleante, el ser más puro y santo que jamás haya existido. Estaba siendo arrestado por lo que dedicaban su vida a estudiar para descubrir quién sería el Mesías. Pero ahora tenían al Mesías delante de ellos y aún así no podían reconocerlo. ¡Defiéndete! ¡Vamos, profetiza! ¡Dile quién te pegó en la cara!
La cara más hermosa de toda creación estaba siendo desfigurada con cada golpe de aquellos que decía que amaban a Dios. Lo abofetearon, le arrancaron su barba y le arrebataron toda su hermosura. Pero Jesús nunca se defendió. El rostro de Jesús estaba siendo desfigurado para reconstruir tu identidad, esa que ha sido rota o dañada por cualquier abuso, por bullying, por abandono, por maltrato. Aún si sientes que no vales nada o no estás seguro si eres hombre o mujer, hoy vengo a decirte que la identidad de Jesús fue destruida por ti y por mí, para que seamos libres por esa sangre que Él derramó por su rostro. El concilio sabía que no tenían razón ni poder para condenarlo, ellos lo querían muerto, pero necesitaban del imperio romano, así que lo llevaron ante Pilato. Reino no es este mundo. Tú dices que vine al mundo a dar testimonio. ¡Barrabás! 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 Pilatos, intentando calmar el furor de la multitud que pedía su muerte, mandó a torturarlo. Se llevaron a Jesús al pretorio y lo pusieron de rodillas. Le ataron sus manos a un cepo y le quitaron su ropa. Jesús iba a ser flagelado con látigos especiales para la tortura.
Jesús recibió 39 latigazos. Fueron golpes tan continuos y fuertes que la carne comenzó a abrirse. Sus tendones, costillas y huesos quedaron al descubierto. Pero luego de terminar con la espalda, le soltaron las manos, lo pusieron boca arriba y comenzaron a golpear en las piernas, la barriga y el pecho. Jesús era una llaga abierta de los pies a la cabeza. Le habían arrebatado toda su hermosura, dejando una gran parte de su sangre en un charco. Su sangre es santa y sin pecado. Hoy vengo a recordarles que por cada llaga nosotros fuimos curados. El cuerpo de Jesús fue abierto y herido de los pies a la cabeza. A él no le da miedo el cáncer, la leucemia, los problemas neurológicos, enfermedades en los huesos o en los músculos, diabetes o cualquier tipo de enfermedad. No le da miedo. Porque hay una llaga abierta en el cuerpo de Jesús por cada enfermedad presente en este mundo. Él sufrió por ti, por mí, por todos nosotros. Ese dolor para que nosotros no seamos esclavos de ninguna enfermedad. Porque por su sangre nosotros ahora somos libres. ¡No más miedo! ¡Fuera enfermedad! Y mientras todo esto ocurría, se llevaron a Jesús al pretorio y lo trataron ahí como un juguete, un objeto de burla y diversión. Y mandaron a traer una corona de espinas, mientras seguían golpeando su rostro, desfigurándolo aún más. ¿De qué lo acusan? ¿Por qué lo quieren matar? ¡El Mesías! ¡Pero espere! Y necesita una túnica, un manto de realeza. Espera, pero si es un rey, necesita su cetro. ¡Rey de los judíos! ¡Rey de los judíos, el Mesías! Sangre volvió a brotar por su rostro desfigurado, por las espinas que clavaron en su cabeza. Cuando Adán y Eva pecaron en la tierra, quedó maldita con espinos. Esa era una señal de la maldición a causa del pecado en toda la tierra. Pero cuando a Jesús le pusieron una corona de espinas, simbólicamente, Él estaba cargando por sí mismo con toda la maldición generacional que ha estado sobre toda persona, familia o nación. Además, todo ciclo que se ha creado de generación en generación en tu familia es rota a través de la sangre de Jesús que derramó en esa corona de espinas. Él fue maldito, pero para que tú seas liberado de toda esa maldición. Y no tienes que cargar con eso. No, nunca más. Hoy es el día de ser libre de esa maldición que se ha intentado perpetuar sobre ti y sobre toda tu familia. El sacrificio del Cordero no terminaba ahí. Jesús fue sentenciado a muerte. En aquella época los condenados tenían que caminar 1 kilómetro aproximadamente. Debido al peso y al cansancio, Jesús debió caer muchas veces, rasgando sus rodillas y sufriendo nuevamente el dolor en su espalda. Cansados de su lentitud, los soldados romanos trajeron a un hombre de la multitud. Ese hombre era Simón de Cirene. Él probablemente creyó que ayudaba a Jesús a cargar con su cruz. ¡Apúrate! Pero era Jesús quien cargaba con el peso del pecado de Simón, con el peso del pecado del mundo entero. La sangre derramada por Jesús mientras cargaba aquel madero representa el sacrificio de llevar una culpa que no merecía. Hoy quiero decirte que Jesús cargó con aquello que no le correspondía
para librarnos de todo lo que nos esté apresando. Eres libre de los errores de tu pasado. No tienes que seguir cargando con ellos ni ser definido por tu pecado, porque Jesús fue señalado como un criminal en esa vida dolorosa para librarnos de toda acusación y culpabilidad. Cuando llegaron a Gólgota, Jesús sería crucificado con unos clavos. ¿Sabías que existe entre los dos huesos de las muñecas un espacio perfecto para martillar el clavo? De tal manera que ni el cuerpo ni la piel sean rasgados. En ese momento, Jesús, al igual que en otras oportunidades, miraba al cielo, no entendía qué le pasaba. Pero él sabía que para esto había llegado el momento. ¿Alguna vez te has golpeado el codo y has sentido un dolor tan fuerte y una descarga eléctrica? Eso se debe a que los nervios van completamente desde el cerebro hasta la punta de los dedos. Imagínate ahora el dolor que sufrió Jesús cuando sus nervios fueron martillados. Se dice que en aquella época, cuando un condenado moría crucificado, no moría desangrado, moría asfixiado. ¿Sabes por qué? Porque tenía que hacer un esfuerzo tan grande para poder respirar. Era necesario que elevara todo su cuerpo por encima de las muñecas y los clavos. El dolor era agonizante. Las descargas eléctricas tan fuertes que dejaban de respirar. Escucha lo que Jesús te dice el día de hoy. ¡Ah, te amo! ¡Te amo! Te amo. Te amo con un amor tan grande que el mundo no puede comprender. Un amor que durante la historia ni cantores ni historiadores han podido describir en su amor, pureza, inmensidad y belleza. Un amor que hace temblar a los demonios. Un amor que hace cantar y aplaudir ángeles. ¿Sabes que Jesús se entregó por ti para darte libertad? La sangre de esos clavos te recuerda hoy que no importa lo que te esté esclavizando, Jesús ya venció en la cruz del Calvario. Eres libre, libre de adicciones, como sea, pornografía, alcohol, droga, lo que sea. Libre de infidelidad, del miedo, de la enfermedad. Pero Jesús llevaba consigo un dolor más profundo que su dolor físico. Dios mío. Dios mío. ¿Por qué me has abandonado? Es aquí donde los teólogos afirman que ocurrió el gran intercambio, el momento más importante de la historia de la humanidad, el momento más importante de nuestras vidas. Jesús llevó sobre él todas las cargas, peso, culpa, pecado. El santo que no había pecado llevó la culpa y la maldad por generaciones. En ese momento el Padre, por primera vez desde la eternidad, le dio la espalda para que Él pudiera mirarnos a nosotros cara a cara. Durante horas la ira del Padre cayó sobre Jesús y cada gota de esa ira cayó sobre Él. La ira del Padre fue saciada por completo, diciéndote que todo había sido terminado, que todo había sido consumado. Y con plena confianza en su Padre, entregó su espíritu y murió. Jesús había muerto. Entonces le pidieron a los romanos que bajaran su cuerpo para enterrarlo. En aquel entonces era costumbre de los romanos confirmar la muerte de un preso golpeándole en las piernas con un mazo. Pero al acercarse a Jesús, notaron que éste ya estaba muerto. Aún así, un soldado decidió atravesarle el costado con una lanza, derramando de esta sangre y agua. Jesús no murió de asfixia. Él murió porque su corazón estalló de amor hacia nosotros. Unos clavos no son suficientes para mantener a nuestro Creador clavado en aquella cruz. Lo que mantuvo clavado a Jesús en aquella cruz fue su amor por ti y por mí.
Cuando Dios le dio una esposa a Adán, lo hizo dormir, extrayendo una costilla de su costado y con eso creando a Eva. Pero con Jesús lo mantuvo muy despierto en aquella cruz. Y cuando la lanza penetró el costado de Jesús, derramó sangre y agua, anunciando el parto de su novia. Toda mujer que ha tenido un parto sabe que en este se derrama sangre y agua. Entonces, la novia, la esposa de Jesús, somos tú y yo, su iglesia. Y de este costado fue que nacimos. Iglesia, somos la novia y la esposa de Jesús. Y se le dio toda autoridad sobre principados, sobre potestades, sobre todo lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de ella. Y nada ni nadie podrá vencerlo. Ningún principado, ni las potestades, ni armas forjadas. ¿Quién podrá? No ha prevalecido, ha caído el enemigo, el infierno has vencido. ¿Quién podrá? Vestido en gloria, santo, la creación te canta, santo, te esperaré sin manchas, con vestiduras blancas, ningún principado, ni las potestades, ni armas forjadas. ¿Quién podrá? No ha prevalecido, ha caído el enemigo, el infierno has vencido. ¿Quién podrá? El primer día de la semana, al amanecer, las mujeres fueron al sepulcro y al llegar se encontraron que la piedra había sido removida y que el Señor Jesucristo ya no estaba ahí. Dos varones con vestiduras resplandecientes y blancas le dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que ya ha resucitado? El poder que resucitó a Jesucristo de entre los muertos es el mismo poder que está sobre tu vida, es el mismo poder que está sobre tu hogar. Aunque no veas a Dios, solo sé que Él está trabajando. Cuando tú no lo ves, Él está obrando. Cuando todo se ve mal, cuando todo se ve patas arriba, Él está arriba viéndote a ti con esos ojos de amor, los mismos ojos que te vieron cuando estaba crucificado aquí. Ahora, hoy celebramos la victoria, la sanidad sobre ti, la sanidad sobre tu familia. Hoy hay liberación por causa de Jesucristo, porque Él no está muerto. Él vive. Él vive.
tengan miedo. Confíen en Dios. Confíen en mí también. Ustedes conocen el camino a donde voy. No sabemos a dónde vas. ¿Cómo sabremos el camino? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. El principio y el fin. Sí. He de venir pronto. Que la gracia de Dios permanezca con todo el pueblo de Dios. Amén. Amén, gracias a Dios. Antes de comenzar, sí quiero honrar a cada persona que participó hoy de este servicio, especialmente las familias, todos los que estuvieron aquí participando. ¿Por qué no les damos un fuerte aplauso a ellos? Gracias a Dios por ellos. Y yo sé que por ahí quisiera esta tarde honrar la vida de Juan Pablo y Mayer. Ellos, si ustedes no lo sabían, ellos escribieron esta obra y la desarrollaron juntamente con todos los voluntarios. Así es, Juan Pablo está por allá. Mayer, ven un momentico, por allá está Juan Pablo. Los honramos a ellos, sus familias. Aquí está. Yo no sé si se pusieron de acuerdo, pero se colocaron las camisas de Yo Soy Comunidad de Gracia. Los honramos, Juanpa, Mayer, un excelente trabajo, y honramos a cada persona del equipo. Que Dios les bendiga enormemente. Y esto cumple con un propósito especial dentro de la iglesia. Dios los bendiga. ¿Cuántos los honramos a ellos en esta tarde? Gracias Juanpa y Mayer. Gracias a cada uno de los que estuvo involucrado y gracias a ustedes por estar en este lugar. Por los próximos minutos, permítame compartirles algo, y es muy referente a lo que acabamos de ver. Cada año acá en Comunidad de Gracia, y pensaríamos también en el mundo entero, recordamos una vez más lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Pero hoy deseo compartirle algo bien importante por los próximos minutos, y tiene que ver con el perdón de los pecados, el perdón de nuestros pecados. En el Evangelio de Juan, el apóstol Juan, en el capítulo 1, verso 29, Juan capítulo 1, 29 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, Juan el Bautista, y dice lo siguiente: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mis amados, ¿alguna vez usted se ha preguntado cuál es la verdadera importancia y la necesidad por la cual Jesucristo derramó su sangre? ¿Alguna vez usted se ha podido preguntar lo que hoy representamos en este lugar? ¿Por qué era tan necesario la muerte de Cristo de esta manera? ¿Por qué era tan necesario que Él pudiese derramar su sangre? No solamente en aquella cruz, sino también en el camino que llamamos hoy en día la vía dolorosa. Y de eso deseo hablarle a continuación. ¿Sabías que la sangre de Jesús fue derramada para pagar un precio por nuestros pecados? Cuando hoy deseo hablarles acerca del perdón de nuestros pecados, entendemos que era necesario que Jesús derramase su sangre para poder perdonar nuestros pecados. Y una de las cosas que Él mismo hablaba en Mateo capítulo 26, verso 28, Mateo 26, 28, cuando Él instituye lo que hoy llamamos la Santa Cena o la Mesa del Señor, dice que antes de ser entregado, Él estaba con sus discípulos participando de la mesa, y Jesús les declara lo siguiente en Mateo 26, 28, y les dice: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, porque por muchos es derramada para remisión de los pecados. Este sacrificio entonces representa que Jesús pagó a través de su sangre por nuestros pecados. Cuando usted y yo entendemos esto, sabemos que esto entonces trae sobre nuestra vida esperanza. Muchas personas constantemente se nos juntan a nosotros y nos preguntan: pastor, ¿qué hay de nuestra vida si hemos fallado? ¿Qué ocurre en nuestra vida cuando tal vez nos hemos equivocado y hemos pecado? Pero déjeme le digo algo: los seres humanos somos buenos para cortar la cabeza de alguien más cuando se equivoca.
Los seres humanos somos buenos para señalar, para juzgar, pero algo que el Señor hoy a través de este momento una y otra vez nos repite es que Él es diferente. Él en la cruz del Calvario, y por amor que subió a aquel lugar, por amor a cada uno de nosotros, Él no ha venido para juzgarnos ni para condenarnos. Él ha venido para darnos una oportunidad y una esperanza. Por eso en este día, si usted está en este lugar, si alguien lo invitó, usted hace parte de Comunidad de Gracia, hoy quiero que se lleve esto en su corazón, que hoy lo que representamos, lo que conmemoramos y lo que recordamos una vez más, es que el Señor ha entregado su vida en la cruz del Calvario, que cada gota de sangre que derramó fue por amor a nosotros. ¿Para qué? Para darnos esperanza y para darnos vida y vida en abundancia. Mis amados, en esta tarde quiero compartirle de que la Biblia nos dice que todos éramos pecadores, y conforme a la ley del Antiguo Testamento, entonces éramos merecedores de la muerte. ¿Dónde entra Jesucristo a través de lo que hizo en la cruz del Calvario? Romanos capítulo 3, versículo 23. Romanos 3:23 nos dice lo siguiente: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Mis amados, la sangre de Cristo es el sello de un nuevo pacto, un pacto que simboliza el sacrificio final por los pecados de la humanidad. Pero escúcheme algo, cuando yo digo, cuando se habla ese sacrificio final, entendemos que antes de Cristo, en el Antiguo Testamento, dice que había necesidad de que un sacerdote pudiese entrar al lugar santísimo. Cada año lo tenía que hacer. Y entrando al lugar santísimo cada año, presentaba entonces un sacrificio, no solamente por los pecados del pueblo, sino por sus propios pecados. Y cada año el sacerdote entraba a aquel lugar para presentar o rociar aquel lugar con la sangre de un cordero perfecto. Y cuando entraba a aquel lugar, rociaba esta sangre para perdón de sus pecados, pero también por los pecados del pueblo. ¿Sabías tú que lo que habla a través de Hebreos capítulo 9 es que ya no hay necesario o no es necesario ese tipo de sacrificios que se hizo una vez y para siempre a través de Jesucristo, y que a través de este sacrificio del Cordero perfecto que quita el pecado del mundo, Él no necesitó la sangre de un animal? Él presentó su propia sangre, pero ¿sabes por qué lo hizo? Para poder perdonar nuestros pecados para siempre. Y eso es lo que dice el escritor a los Hebreos capítulo 9, versículo 24. Porque dice lo siguiente, o escribe lo siguiente: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Verso 26: de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado del ser humano. Mis amados, el mayor regalo que el Señor ha traído a través de su sacrificio y el derramamiento de su sangre, ¿sabe cuál fue? El perdón de nuestros pecados. Una de las cosas que constantemente el ser humano puede sentir es condenación, el sentirse mal o condenado a causa de sus errores, sus pecados. Una y otra vez nos preguntan a nosotros qué tipo de pecados puede perdonar el Señor. Para nosotros los hombres podemos aún categorizar el tamaño y el tipo de pecados, pero cuando yo entiendo lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario a través del derramamiento de su sangre, lo que esto significa es que Él murió por todos, cada uno de nosotros, pero también por todos los pecados de la humanidad. Significa que usted está hoy en este día, y tal vez es muy posible que muchos de los que estemos en este día estemos siendo acusados, señalados, aún
tal vez por nuestros propios errores. Y la pregunta que constantemente a nosotros nos hacen es: pastor, entonces Dios tiene la capacidad de perdonar mi error. Dios tiene la capacidad de perdonar esto que he cometido. Dios tiene la capacidad de perdonar lo que hice en el pasado. Hoy estoy parado en este lugar para decirte: sí, Él tiene esa capacidad, porque a través de su sangre y en la cruz del Calvario, Él pagó por todos los pecados de nosotros, los seres humanos, su creación, para hacernos justos, dignos y también llamarnos sus hijos, y no solamente heredar con Él, sino eternamente estar con Él y aún a su lado poder ser glorificados juntamente con Él. ¿Dónde nos dio ese regalo? A través del perdón de nuestros pecados, para ser aceptados. Y ese es el mayor regalo que tú y yo recordamos hoy en este lugar, a través de la sangre de Cristo. ¿Alguien puede decir amén a esto? Ya no puede haber más condenación, ni juicio, ni señalamiento, porque Cristo Jesús ha pagado en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Y escúcheme, deseo que se lleve esto en su corazón hoy. ¿A qué se refiere cuando yo digo que se presentó una vez y para siempre? El apóstol Juan, como comenzó esta obra, tiene una revelación y la escribe en el libro de Apocalipsis. Pero en Apocalipsis capítulo 5, versículo 6, hay una visión sorprendente que el apóstol Juan escribe o describe para poderlo colocar en este lugar. Apocalipsis capítulo 5, versículo 6, dice el apóstol Juan lo siguiente: y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Mis amados, el apóstol Juan no estaba viendo un cordero, un animal como usted y yo lo podemos tal vez representar o ver. El apóstol Juan estaba viendo a Cristo mismo en aquel lugar. Estaba viendo la manifestación de Cristo como cordero en aquel lugar. Y mire lo que sigue describiendo el apóstol Juan: y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico que decía: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y la visión que el apóstol Juan tiene es que el cordero se presenta en este lugar, toma toda autoridad y todo derecho legal. ¿A través de qué? A través del sacrificio de Él mismo en la cruz del Calvario, voluntariamente en aquel lugar, pagando por nuestros pecados. Y cuando Él toma este lugar y esta autoridad, dice que todos se arrodillan y se postran delante de Él, le glorifican, le honran, y nos recuerda una vez más que a través de su sangre usted y yo hemos sido perdonados, que ya no hay condenación ni juicio que tome autoridad, sino que Él en la cruz del Calvario pagó. ¿Por qué? Por los pecados de cada uno de los que estamos en este lugar. Y eso es lo que hoy recordamos y celebramos en este lugar, que Él vive y vive para siempre, pero nos ha redimido, nos ha perdonado, ha tomado nuestro lugar, y a través de ese acto de amor usted y yo hemos sido libres del pecado, libres del señalamiento, y podemos tener en medio de esa libertad esperanza en Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. ¿Alguien puede decir amén en este día? Mis amados, eso es lo que hoy recordamos. Según la ley debíamos morir a causa del pecado, pero por medio de la sangre de Cristo hemos sido perdonados del pecado. Podemos vivir eternamente juntamente con Él. La sangre de Cristo, ¿sabes qué trajo sobre nuestra vida? Trajo vida, vida en abundancia, pero nos dio esperanza. Y donde los hombres nos han llamado desechado, donde los hombres no han visto en nosotros tal vez una oportunidad, Cristo Jesús a través de la cruz del Calvario nos da y nos
nos entrega esa gran oportunidad de ser perdonados, pero también de ser llamados sus hijos, hijos de Dios, el Dios Altísimo. Y Cristo vive y vive para siempre y ha perdonado nuestros pecados. Y por eso hoy estamos en este lugar. Alguien que glorifique al Señor en esta tarde. Dale un fuerte aplauso, Él lo merece. Pero escúchame, lo mejor de todo, ¿por qué usted y yo hoy celebramos y otra vez recordamos lo que el Señor hizo en aquel lugar? Mis amados, tú y yo no podemos sufrir de amnesia. Puede que usted y yo nos hayamos equivocado una y otra vez, pero no podemos perder de vista lo que el Señor hizo en aquella cruz por amor a nosotros. No podemos desechar tanto amor en aquel lugar. Usted y yo necesitamos tener la revelación de la cruz sobre nuestra vida y el derramamiento de la sangre del Cordero perfecto a favor de nuestra vida, para verdaderamente sentir en nosotros el perdón por el cual ha entregado Él en la cruz del Calvario su vida, ese perdón que Él a nosotros nos ha dado. Y muchos, otra vez les repito, muchos constantemente nos preguntan: pastor, entonces Dios puede perdonarme a pesar de que me he apartado, separado de Él. Otra vez te digo, estoy en este lugar para decirte que la misericordia y el amor de Dios es tan grande a través de su Hijo amado Jesucristo, que Él tiene la capacidad y la autoridad de perdonarnos y de hacernos libres de toda acechanza del enemigo. Por eso estamos en este lugar. No sé si usted hoy puede decir amén y sentir que Dios ha entregado a su Hijo por amor a usted y a mí, y que Él nos ha dado perdón de nuestros pecados, y que ya no hay condenación. Ese es el poder de la sangre de Cristo. Pero llévese algo en su corazón en esta tarde. ¿Cuál es verdaderamente el poder de la sangre de Cristo sobre nuestra vida? ¿Cuál es ese gran beneficio? Lo primero es que la sangre de Cristo nos purifica y nos limpia. La ley dada por medio de Moisés establece que todo pecado debía ser purificado a través de la sangre, a través de un sacrificio. En Levíticos capítulo 14, en el Antiguo Testamento, se nos habla acerca de esto. Dice que Moisés, cuando entra al tabernáculo que han hecho para Dios, entra a aquel lugar y rocía la sangre de un sacrificio perfecto. Y cuando rocía los vasos y rocía todos los elementos en aquel lugar, lo que eso representaba era que la sangre rociada en aquel lugar había limpiado y purificado aquel lugar para el servicio delante de Dios. Mis amados, con usted y conmigo es lo mismo. Tal vez usted y yo hemos fallado, tal vez hemos cometido errores, pero a través de la sangre de Cristo aplicada sobre nuestra vida, usted y yo podemos ser limpios delante de Él. Se va toda condenación. Usted y yo podemos sentir que hemos sido libres del pecado y que tenemos la oportunidad y la esperanza de una nueva vida. Por eso en Juan capítulo 3, el Señor, hablando con Nicodemo, un hombre llamado Nicodemo, ¿sabe de qué le dice? Le habla y le relata la historia a través de un nuevo nacimiento. Y este hombre llamado Nicodemo le dice al Señor: ¿acaso puedo yo volver al vientre de mi madre? Y el Señor le dice: de ese nacimiento no te estoy hablando. No te estoy hablando de un nacimiento natural, sino un nacimiento espiritual. Y ahí es donde entendemos que el Señor nos da la oportunidad de ser nuevas criaturas y de ser limpiados totalmente. ¿A través de qué? A través de su sangre. Escúcheme algo: ¿cuántos de los que hoy estamos en este lugar constantemente nos juzgamos por nuestros errores? Una cosa es que Dios nos perdone, otra cosa es que nosotros nos perdonemos a nosotros mismos. Y hay gente que constantemente se está dando golpes en el pecho porque no han entendido que el Señor ya pagó por sus pecados y los ha hecho limpios. Y eso es lo que hoy recordamos. Y vuelvo y le repito, los seres humanos somos buenos para recordarle a las personas tal vez sus errores y señalarlos por esos errores. Pero Cristo Jesús en la cruz del Calvario pagó un precio, y un precio de sangre, para podernos limpiar y purificar de todos nuestros errores. Y por eso hoy estamos en este lugar. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? ¿Cuántos podemos creer verdaderamente que Él nos ha perdonado y que nos ha limpiado? Lo segundo es que la sangre de Cristo nos da acceso a un lugar diferente, y eso lo llamamos al lugar santísimo. El lugar santísimo era el lugar del tabernáculo construido por Moisés, en donde estaba el arca del pacto, que representaba la presencia de Dios. Solamente el sacerdote con ciertas características y una pureza increíble podía acceder a ese lugar.
¿Sabías tú que a través de la sangre de Cristo el velo se rompe y tú y yo tenemos acceso a un lugar diferente, a un lugar de paternidad, a la presencia del mismo Padre? Nadie nos puede evitar el acceso a ese lugar. Cristo ya pagó por el acceso a ese lugar. Y la sangre de Cristo lo que hace sobre nuestra vida es que nos da la oportunidad y el acceso ¿a dónde? Al lugar santísimo. El lugar santísimo en el Antiguo Testamento representaba el lugar donde estaba la presencia misma de Dios. Allí se glorificaba el poder y la autoridad de Dios, y solamente el sumo sacerdote tenía acceso a ese lugar. Pues tenemos un sumo sacerdote que ha abierto las puertas del lugar santísimo para que tú y yo podamos acceder al Padre, para que podamos entrar delante de Él y ver su misericordia y su amor, y entender que Él ha estado siempre ahí para abrazarnos, para perdonarnos, para consolarnos y para darnos otra oportunidad. Eso es lo que la sangre de Cristo ha traído. Nos ha dado una gran oportunidad para acceder completamente al lugar santísimo donde está el Padre, su presencia. Y cuando entramos a esa presencia, que tú y yo podamos disfrutar de la maravillosa presencia del Padre ahí juntamente con nosotros. Mis amados hermanos, la sangre de Cristo sobre nuestra vida nos ha dado la oportunidad de entrar a ese lugar. ¿Para qué? Para conocer al Señor más de cerca, para gozarnos con Él. Hebreos 10:19 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, ¿por qué? Por la sangre de Jesucristo. Usted y yo tenemos hoy en día la oportunidad de poder acercarnos a Dios mucho más. ¿Sabe por qué? Por la sangre del Cordero perfecto, que ha pagado un precio por amor a cada uno de los que hoy estamos en este lugar. ¿Alguien puede darle gracias a Dios por eso? Tenemos la libertad de entrar y de acercarnos al Padre y de estar juntamente con Él. Mis amados, tal vez hoy quiero hablarle a muchas personas que han vivido bajo condenación, sobre juicio, señalamiento, porque muchas veces nos preguntan: pastor, ¿dónde está Dios en medio de mi necesidad? Y la verdad, hoy quiero decirte: Dios siempre ha estado ahí en medio de tu necesidad. Dios pagó un precio para poder estar ahí en medio de tu necesidad. Y lo que hoy deseo que te lleves en tu corazón es que nunca has estado solo. Dios siempre ha estado ahí. El que usted y yo nos hayamos sentido solos no significa que Dios no haya estado. Él ha estado ahí, porque Él es un Padre de amor. Si no fuera un Padre de amor, no hubiese entregado a Jesucristo, su Hijo único, su unigénito Hijo, por amor a nosotros. Y Él lo hizo por amor a cada uno de los que hoy estamos en este lugar. Pero finalizo con algo. Mis amados, si hoy se puede llevar algo de lo que hoy representamos en este lugar, de lo que recordamos, de lo que tenemos memoria, yo quiero animarte y decirte: la sangre de Cristo es la que quita el pecado del mundo. El precio que Él pagó en aquel lugar era para podernos limpiar de todo pecado, de toda condenación, de toda maldad, de lo que se había escrito ya en contra de nuestra vida. En el Nuevo Testamento se enseña que la sangre del toro y de los machos cabríos no pueden quitar el pecado. Hebreos capítulo 10, versículo 4. Sino que solo la sangre de Cristo, quien realizó una vez y para siempre un sacrificio perfecto, quitaría ese pecado para siempre. Por eso Hebreos capítulo 10 hace referencia al Antiguo Testamento, donde era necesario que el sacerdote cada año pudiese entrar a aquel lugar y entonces pagar un sacrificio, o pagar a través de una ofrenda sacrificial delante de Dios y una ofrenda con derramamiento de sangre cada año por los pecados del pueblo. Pero ¿sabías tú que a través de Cristo Jesús, solamente una vez y para siempre Él pagó por nuestros pecados? Ya no hay necesidad de ningún otro sacrificio. Y es más, ya no hay necesidad ni siquiera de que usted y yo nos sacrifiquemos tanto para que Él nos perdone. Solo es creer en Él, acercarnos a Él. Es creer en su obra redentora en la cruz del Calvario. Es pedirle al Señor que nos pueda alinear a esa preciosa promesa. ¿Para qué? Para que usted y yo nos sintamos verdaderamente perdonados en nuestro caminar. Lo peor que le puede pasar al ser humano, y se lo vuelvo y se lo digo, es que el Señor nos haya perdonado y usted y yo no sentirnos perdonados. Continuamente estar viviendo bajo acusación, señalamiento, juicio.
tal vez por nuestros errores, por nuestras malas decisiones. Pero cuando yo entiendo de que Jesucristo pagó a través de su propia vida, una vez y para siempre, por nuestros pecados, yo entiendo que tengo una oportunidad y que tengo esperanza. Y eso es lo que yo deseo que te lleves hoy de este lugar, una esperanza. Mis amados, por todo esto era necesario que la sangre de Cristo se derramara. Y si otra vez yo le pregunto a usted, como comencé este mensaje, si alguna vez usted se hubiese preguntado o se ha preguntado por qué era necesario que la sangre de Cristo se derramara de esa manera, hoy la respuesta para que se lleve en su corazón: era necesario el derramamiento de su sangre para traer sobre nuestra vida perdón de pecados y darnos esperanza. Y si tal vez tú hoy entraste a este lugar sin esa esperanza, yo quiero orar para que tú puedas verdaderamente salir de este lugar con esa esperanza que solo Él nos ha dado en aquella cruz. Y quiero terminar con algo. En Mateo capítulo 24, 1 en adelante, está la mayor revelación de amor y la mayor activación y actividad de Dios en medio de su creación. Porque dice lo siguiente, Mateo 24:1. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres vinieron con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra y les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Mis amados hermanos, un par de clavos no pudieron detener a Jesús en la cruz del Calvario. Él resucitó y resucitó y vive por los siglos de los siglos. Amén. Si usted entiende eso, escúcheme algo. Si usted entiende eso hoy en su corazón, porque esta es la esencia de nuestra fe, el Señor ha resucitado, que Él no se quedó en aquella cruz, que esos clavos no lo pudieron detener, que el Señor resucitó y vive por toda la eternidad. Si usted y yo creemos eso, le pregunto, ¿cuánto más deberíamos creer que ese sacrificio fue para traer esperanza y perdón de nuestros pecados? Y eso es lo que el Señor hoy en este lugar a nosotros nos habla, y en este lugar nos recuerda que cada sangre, cada gota de su sangre en aquel lugar, y que ese padecimiento no fue en vano, fue para perdonar nuestros pecados y para que tú y yo salgamos hoy de este lugar teniendo una esperanza diferente. Mis amados, puede que a usted el hombre lo haya desechado, que a usted le haya condenado, le haya señalado, pero ese no es el Dios que conocemos en este lugar y que predicamos en este lugar. Es aquel que ha entregado a su Hijo amado en la cruz del Calvario. Es aquel Redentor que se ha dado a Él mismo para poder perdonar nuestros pecados y darnos una y otra oportunidad cuantas veces usted y yo necesitemos. Eso sí, no abusemos, pero de que Dios da oportunidades, Dios da oportunidades. Y puede que usted haya llegado a este lugar en este día, alguien te invitó, tú eres parte de la iglesia, pero hoy sí deseo que tú entiendas el Dios que predicamos en este lugar. Y es un Dios de amor, es un Dios de misericordia, es un Dios de oportunidades, y es aquel que se entregó voluntariamente en la cruz del Calvario para poder perdonar nuestros pecados. Y ese mismo Dios está en este lugar porque Él vive, y para siempre su misericordia. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Y ese es el Jesucristo que predicamos, el que nos dio esperanza, vida eterna, y a través de Él el que perdonó nuestros pecados. Si usted lo puede creer, párese por favor ahí donde está, y que en esta tarde usted y yo salgamos con esperanza de este lugar, que salgamos de este lugar con felicidad por su redención, por su amor,
y que ya no haya más condenación en su vida, mi recomendación como pastor en este día, ¿sabe qué es? Acerquémonos confiadamente a ese trono de gracia. Volvamos nuevamente a acercarnos a Él. Si usted es alguien que me dice, pastor, yo me identifico con eso que está diciendo usted. ¿Cuántas veces nos han condenado, señalado y nos han apartado? Pero hoy en este día el Señor está en este lugar manifestado. ¿Sabe para qué? Para que usted y yo nos acerquemos a Él, para que usted y yo otra vez nos reconciliemos con Él, para que enderecemos nuestro camino, porque su misericordia y su amor es tan grande, tan fuerte, tan eterno, tan poderoso, que lo que a usted y a mí nos queda, ¿sabe qué es? Acercarnos confiadamente a Él, porque Él no desecha, Él abraza, Él ama, Él justifica, Él redime, Él limpia, Él perdona. Y Él está en este lugar. ¿Cuántos decimos amén a eso? Dele un fuerte aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señores, Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Hoy está en este lugar. Así es que incline su rostro ahí donde está, por favor. Y mientras adoramos, permitan este día que el Señor traiga paz sobre su corazón. Que en este día el Señor pueda traer paz. Que usted y yo salgamos de este lugar con esperanza. Salgamos de este lugar tranquilos, deseosos de acercarnos a Él, porque Él vive y para siempre es su misericordia, y Él está en este lugar. Gracias, Señor. Gracias por tu sacrificio en esa cruz. Gracias por cada gota de sangre que derramaste. Gracias por perdonar nuestros pecados. Gracias por reconciliarnos a través de ti, Señor, con nuestro Dios, con nuestro Padre. Gracias. Gracias por tanto amor en esa cruz. Colocamos en tus manos nuestra vida, Señor, y hoy te adoramos y te exaltamos para que tú nos hables y para que tu Espíritu Santo en este día consuele, traiga fortaleza, pero también esperanza. En el nombre de Cristo Jesús. Generaciones se postran a adorarle, le cantan al Cordero que venció. Los que nos precedieron y los que en Él creerán, le cantarán a aquel que ya venció. Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Dominios y tronos, poderes y reinos, tu nombre sobre todo es. Y cantarán de Él. Santo, clama la creación. Santo, exaltado Dios. Santo, santo por siempre. Canta el pueblo y canta el pueblo al Rey. Santo y soberano es Él. Santo y por siempre es. Santo, santo por siempre. Gracias. Tal vez haya alguien en esta tarde que dice, pastor, me identifico con lo que usted está hablando. Me identifico totalmente con lo que hoy recordamos a través de esta obra. Y la verdad necesito hoy acercarme a Dios. Tal vez hay alguien en esta tarde que diga, pastor, me identifico porque me he sentido señalado, enjuiciado, juzgado a causa de mis errores. Me identifico porque me he sentido tal vez en algún momento desechado, pero me identifico porque hoy creo que el Señor pagó por mis pecados. Hoy creo que verdaderamente Dios envió a su Hijo para darme una esperanza. Y tal vez haya alguien en este lugar que diga, pastor, me identifico
Posiblemente porque he estado un poco separado de Dios. Le conocí y le serví, pero he estado separado de Él. Tal vez no tomé las mejores decisiones. Me identifico porque aunque me hayan desechado, tal vez tú pienses y digas: el Señor no me ha desechado. Él pagó una vez y para siempre por mis pecados. Y tal vez alguien en este día diga: me identifico, pastor, porque yo sé que el Señor vive y vive para siempre, que Él pagó para perdonar mis pecados. Y alguien en esta tarde que tal vez diga: me identifico con eso, pastor, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo volverme a acercar a Él? ¿Cómo permitir que Él hoy traiga paz sobre mi vida? ¿Cómo permitir salir de este lugar tranquilo, sin ese enjuiciamiento, señalamiento? ¿Cómo salir de este lugar con esa esperanza? Hoy con todo mi corazón te digo: acércate a Dios confiadamente en este día. No es casualidad que estés en este lugar. Acércate a Él como nunca antes lo habías hecho. Si necesitas reconciliarte con el Padre, hazlo en este día. Y si tú crees que eres esa persona que se identifica con esto, yo hoy te invito: abre tu corazón delante del Señor en este día. Confiésalo como tu Señor. Que en este día salgas de este lugar con esperanza, con paz, con bendición, creyendo que Él derramó cada gota de su sangre para perdón de nuestros pecados. Si tú estás ahí y dices: pastor, me identifico con eso, yo desearía hacerlo. Yo quiero guiarte y que hagas una oración conmigo en esta tarde. Y que en esta tarde te acerques a Dios con todo tu corazón, creyendo lo que Él hizo, Jesús, en aquella cruz por amor a ti. Si tú quieres hacerlo, repite conmigo estas palabras y que hoy te reconcilies nuevamente con Él, con el Padre. Y si hay alguien que desea repetir estas palabras, por favor, acompáñenme. Si hay alguien que necesita reconciliarse con Dios, por favor, acompáñeme en esta tarde y repita conmigo estas palabras. Y comencemos diciendo: Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Dígale: pero hoy aprendo que tú derramaste tu sangre para perdón de esos pecados. Hoy vengo a ti y te pido perdón. Y con todo mi corazón te pido: ven a mi vida, entra a mi corazón. Cámbiame, transfórmame, y que a partir de hoy tenga una nueva historia. Señor Jesús, ahí donde está, repita por favor: Señor Jesús, hoy te reconozco como mi Señor y como mi Salvador, y creo que he sido perdonado a través de tu sangre preciosa, en el nombre de Jesús. Si alguien en esta tarde hizo esta oración, yo le voy a pedir: permítame orar por usted. No se vaya de este lugar así. Si usted sabe que en este día que necesita acercarse a Dios, que se ha reconciliado con Él, o si es primera vez que usted hace esta oración, permítame orar por usted. Por favor, con todo respeto se lo pido. Pero váyase de este lugar con esa paz que solo Dios nos puede dar. Y si usted puede levantar su mano, si es primera vez que hace esta oración, o alguien que se haya reconciliado con el Señor, levante su mano y permítame orar por usted. Solo levante ahí donde está su mano. Permítame hacer esta oración para bendecirle, para bendecir su vida, su casa, su familia, y que en este día usted se vaya de este lugar con esperanza, sabiendo que el Señor ha pagado en la cruz del Calvario a través de su sangre para perdonar nuestros pecados. Señor, oro por cada mano levantada, Señor, en esta tarde. Señor, oro por cada uno de ellos, Padre, que los guardes, que los cuides, que los bendiga, Señor. Y que en este día, Padre, cada uno, Señor, pueda, Señor, tener esa capacidad de acercarse un poco más a ti, Señor. Señor, que hoy, Padre, quede en nuestro corazón que tú nos has perdonado, Señor, de todo pecado. Y que hoy te confesamos como Señor y como Salvador de nuestra vida. Y nos acercamos a ti confiadamente. Señor, habla a cada persona, trae paz a cada persona, y que al salir de este lugar, cada uno, Señor, podamos llevarnos esa esperanza en nuestra vida, sabiendo, Señor, que tú vives y que vives para siempre en nuestros corazones,
y que nunca más te apartarás, Señor, de nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. ¿Cuánto le damos un fuerte aplauso por esas personas? Pero escúcheme algo. Yo quiero orar también por todos ustedes.